Hola, ¿qué tal jóvenes? Aquí nuevamente con un video de ecuaciones diferenciales para darle continuación al tema de aplicaciones de mezclas en un solo tanque. Entonces veamos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo y nos dan la siguiente información. Tenemos caudales de entrada de 6, pero aquí ojo porque tenemos un caudal de salida menor que lo que entra. Y aquí también en la entrada voy a tener una pequeña concentración justamente de la sustancia que estoy tratando de analizar el comportamiento dentro de en este caso de este tanque. Bueno, aquí lo que siempre nos piden es, bueno, puede ser que nos pidan solamente la cantidad de sustancia después de una cantidad o de un cierto tiempo, pero en este caso nos están pidiendo la concentración de la sustancia después de 20 minutos. La mayoría de las veces en este tipo de ejemplos se analiza con sustancias salinas. Para ver cómo se comporta este mismo situación se puede aplicar a sustancias que no sólidas. Podría ser también en este caso una sustancia, en este caso líquida. Entonces veamos cómo se resuelve este tipo de problemas. Bueno, aquí tenemos el problema. Lo que tenemos que hacer es un balance, en este caso de este tanque. Vemos lo que entra, lo que sale, y nuestro modelo matemático quedará construido de esta manera. En este caso lo que entra al caudal son 6 por la concentración que entra, que serán 2 gramos por litro. Entonces esta cantidad, si se fijan, las unidades concuerdan, litros entre litros se van, y aquí me queda gramos por minuto. Entonces justamente lo que tengo acá. Entonces 6 por 2 es 12, y acá menos 5, pero aquí vamos a ver un detalle. Es 5 por, en este caso, la cantidad de sustancia entre el volumen, pero el volumen aquí vemos que está variando con respecto del tiempo. Entonces aquí, ¿cómo varía con respecto del tiempo? Entonces el detalle es que lo que yo tengo aquí es, en este caso, estas Qs, la Q de entrada es 6 y la Q de salida es 5. Entonces lo que tengo es 6 menos 5, en este caso me quedará un t. Entonces lo que mi modelo matemático quedará construido de esta manera. Entonces es 12 menos 5x entre 150 más t. Ojo, aquí no se puede simplificar esto, simplemente no es correcto. Entonces veamos. Aquí lo que tengo es ya mi modelo. A esto le voy a llamar ecuación A. Y aquí un detalle: esta es una ecuación diferencial lineal. En este caso ya está en su forma estándar. Esta ecuación diferencial se puede resolver de tres maneras. En clase recuerdo haberlo mencionado, y aquí lo recuerdo nuevamente. Es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Esto es lo que lo hace no homogéneo, ¿verdad? Cuando este es homogéneo, pues se puede resolver más fácilmente como variables separables, pero aquí también se puede resolver como variables separables, solo que el estudiante debe tener cuidado cómo hacer parte algebraica. O también se puede resolver, poner esta ecuación en su forma diferencial, y se podría resolver como reducible exacta. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Aquí lo voy a resolver como una ecuación diferencial lineal. ¿Y cómo se resuelve? Vamos a primero calcular el factor integrante, y esto también que sirva como un recordatorio de cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales. En este caso, a partir de aquí es cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal. Entonces, bueno, para calcular el factor integrante lo que debemos agarrar es tomar la parte de P, que en este caso es 5 entre 150 más t. Ojo con el signo, porque si aquí fuese negativo, entonces ese signo sería negativo. Entonces será e a la integral de esa p que tengo aquí, y en este caso ese 5 puede salir, el diferencial. Resuelvo esta integral, es muy sencilla. Aquí me queda ya du sobre u. Ojo cuando en ese caso sea aquí negativo, porque también esa parte del estudiante, por ejemplo, si este fuese negativo se tendría que completar la integral. Aquí no es el caso, la integral ya está directa, es du sobre u, y entonces eso es logaritmo de 150 más t. Aquí había mencionado que no se pone más c, ¿verdad? O si lo quieren poner y arrastrar ese valor, de todos modos el resultado final será el mismo. Pero bueno, para efectos prácticos aquí sí, sin la constante, aunque, ¿verdad? Se debe de recordar que siempre cuando se resuelve una integral es una constante, pero en el modelo esta constante queda implícita en la última constante que yo tengo de integración. Ok. Continuando, no puedo aplicar función inversa directamente, sino lo que tengo que aplicar es propiedades de los logaritmos. Y aquí voy a tener logaritmo de 150 y 150 todo eso a la 5. Ahora sí puedo aplicar las funciones inversas de la función exponencial con logaritmo, y entonces me va a quedar 150 más t, todo eso elevado a la 5. Este es mi factor integrante. Entonces mi factor integrante, lo que debo de hacer es multiplicarlo por la ecuación A que mencionamos, recuerdan que es esta. Entonces veamos, al multiplicar me va a quedar esta expresión. Y aquí hay una parte importante de esta solución que el estudiante siempre suele confundirse. Aquí lo dejo en amarillo para que vean qué fue lo que pasó. No olvidar que esto también se multiplica por mi factor integrante que encontré, y aquí en este caso este factor integrante entre esto me va a quedar toda esa cantidad elevada a la cuarta.
Si nosotros observamos, si yo derivo esta expresión que yo tengo aquí, lo que yo voy a obtener esto, por lo que esto se puede simplificar o dejar expresado como la derivada con respecto de t del factor integrante por mi variable dependiente, que en este caso es x mayúscula en función de t. Si yo derivo, obtengo esto. Entonces, ¿por qué esto? Como yo estoy buscando esto, al integrar, como ahora esto representa, esto que está aquí, representa la derivada y en ese caso lo dejo indicada, cuando yo integre esta situación, pues voy a obtener fácilmente, en este caso, por un teorema, este diferencial con esta integral prácticamente se anulan, pero en realidad no es que se anulen, sino es un teorema el que me permite hacer esto. Entonces voy a obtener esta expresión, pero aquí observen el detalle, aquí sí voy a integrar, y entonces al integrar esto, ¿verdad? Lo que voy a tener es 150 más t, todo eso elevado a la 5, entonces quedará elevado a la 6 entre 2, y aquí en este caso entre 6, perdón, y 2 entre 6 me queda 2, y ahora sí observen el detalle, más la constante. Entonces lo único que me queda para obtener mi solución general es despejar este término, y en este caso me va a quedar esta expresión. Observen el detalle que todo esto es a la 6, y al dividirlo entre esta expresión que es a la 5 me va a quedar 150 más t, pero ojo, acá es c sobre 150 y todo eso elevado a la 5. Entonces esta es mi solución general. Una vez teniendo la solución general, debo de ver en este caso mis condiciones iniciales. Regreso un poco al problema y lo que yo tenía era esta expresión. En este caso mi condición inicial, aquí pongo las dos. Recuerde el estudiante que en algunas ocasiones le dan este dato y no le dan este. Si no les dan este dato, es fácilmente calcular esta cantidad, porque esta es la que necesito para mi condición inicial. Entonces, si yo tengo esta expresión como dado en esta en gramos por litro, lo que me están dando es directamente la concentración, pero yo lo que necesito es la cantidad que está disuelta al inicio, que en este caso son 750 gramos. Entonces mi condición es cuando x en el tiempo y 0 es igual a 750. Entonces ese dato es el que voy a utilizar para calcular el valor de esta c. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de esa c? Pues simplemente sería 750, sustituyo aquí, y en lugar de poner en este caso t, en este caso era 0, si recordaran, como t vale 0, entonces 150 más 0, y acá voy a tener pues solamente 150, y aquí 150 elevado a la 5. Ahora aquí voy a hacer por efectos prácticos. ¿Por qué dejo estos datos? Siempre es más práctico dejarlo así. Lo único que tengo que hacer es despejar c. Si se fijan, este pasa restando, y luego a toda esta resta, que en este caso la voy a multiplicar por este dato, porque como está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces lo voy a dejar, lo voy a utilizar de esta manera, porque si no voy a tener que utilizar datos o números muy grandes, y cuando uno está resolviendo esto en un examen, pues se torna un poco complicado estar en el manejo de esos números. Entonces, pero le dejo las dos opciones para que el estudiante vea que lo que a veces hace con su calculadora pues sí es correcto, pero es más práctico manejarlo de esa manera. Entonces mi solución particular ahora será esta, y si se fijan, aquí es donde yo digo menciono la razón de por qué lo dejo así. Pueden dejarlo de esta manera o de esta manera, pero si yo lo dejo así, entonces al sustituir esta c, como tengo ese 150 elevado a la 5, pues prácticamente podría dejarlo expresado de esta manera. Entonces es 450 por vale c por c. Entonces esto con esto que también está elevado a la 5, entonces lo puedo dejar expresado, y entonces aquí esto quedará, se ve un poco mejor, simplemente por efectos prácticos, pero también puede dejar el estudiante de esta manera. Ambos resultados los llevará a la misma solución, solo para que vean las dos formas, y las dos formas son correctas. A mí se me hace más práctico esta, pero bueno. Ahora, ¿qué es la pregunta que nos hacen? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que nos hacían era la concentración de la sustancia después de 20 minutos, y lo único que yo tengo que hacer con mi modelo general pues ahora es simplemente sustituir en lugar de t, sustituir 20. Entonces sustituyo 20 y tengo esta expresión. Lo que me va a dar al final será 580.671 gramos de sal. Entonces, si se fijan, aquí es un poco más fácil el manejo de estos números, ¿verdad? Porque a la hora de estar haciendo el examen será más fácil manipular este tipo de información. Entonces ahora, pero esa no es la pregunta que nos hacen, esta es la cantidad de gramos que hay, y a nosotros nos están preguntando la concentración. Y aquí voy a hacer un pequeño recordatorio. Ok, para ver en cuánto tengo que dividir, por ejemplo, yo lo único que tendría que es dividir esta cantidad entre el volumen inicial, pero el detalle es que este volumen ya no es este volumen. ¿Por qué? Porque este volumen se va incrementando conforme el tiempo avanza o se incrementa. Entonces, si yo dejo pasar un minuto, por ejemplo, aquí dicen que entran 6 litros por minuto y salen 5 litros por minuto, entonces la diferencia es de 1 litro por minuto. Entonces, por cada minuto que avanza,
En este caso, este va a tener 1 litro más, entonces si yo dejo pasar 20 minutos, entonces aquí serán 20, entonces aquí observen el detalle que voy a dividir esta cantidad encontrada entre 170. ¿Por qué entre 170 y no 150? Porque el volumen se incrementó después de 20 minutos. Por cada minuto se incrementó 1 litro, entonces 150 más 20 son 170. Y entonces por eso es que divido entre 170 y aquí está la respuesta. Esa será la respuesta que nos piden, que es la única pregunta que nos hacen ahora. Vamos a ver esta situación con GeoGebra, la vamos a hacer a graficar. Aquí tengo el modelo encontrado, lo gráfico y si se fijan sí concuerda, ¿verdad? Cuando X vale 0, cuando T vale 0, tengo exactamente 750, que era la cantidad inicial. Y aquí hay un detalle, ¿verdad? Eso a pesar de que se va incrementando el volumen, ¿verdad? Esta se va disminuyendo la concentración, ¿verdad? Hasta en este caso más o menos por aquí teníamos, lo que teníamos era la cantidad de 580, más o menos por aquí en 20 minutos y la concentración es de 3.41 gramos por cada litro que hay en ese tiempo en el tanque. Entonces eso va disminuyendo y aquí tiene una disminución, llega a ser un valor mínimo, pero también aquí yo menciono algo. No debe olvidar al estudiante que esto es para que entienda qué está pasando y haga el análisis de lo que se está haciendo. Aquí debo tomar en cuenta que si yo tengo un tanque que tiene la capacidad de almacenar más 60, en este caso, más 60 litros, o sea que tenga esa capacidad, entonces eso sí puede ocurrir, pero esa será la mínima cantidad que va a alcanzar, o sea, esta es la cantidad mínima que va a alcanzar y eso es lo que, por ejemplo, aquí la cantidad de sal más o menos es 503, aproximadamente 500 y de ahí se va a empezar a volver a incrementar, entonces son datos que podrían ser importantes, pero debe tomar en cuenta el estudiante que también el tanque debe tener la capacidad de ese almacenamiento, no vaya a ser que vayan a tener algún problema ya en una situación muy real. Bueno, de momento sería todo. Aquí le dejo algunos ejercicios y espero que el video pues, les sea de ayuda.